Bueno, bienvenidos a Casa 4. Tenemos esta noche la fortuna de tener a Marta Rivero con nosotros, que es una artista argentina, que es la autora de todas estas obras que ustedes ven acá enfrente de ustedes. Son obras de recorridos que ella ha hecho por diferentes ciudades latinoamericanas. Sí, ¿Sí? un mix y ciudades oníricas también. Es un mix, uno Exacto. va mezclando. Entonces es muy interesante esto porque vamos a tratar hoy dos temas, o sea, dos puntos en el conversatorio. El conversatorio, la idea de este conversatorio es que es muy informal, aunque yo tengo aquí los dos puntos y algunas preguntas que son unas preguntas como abiertas que en verdad puede ser que no tengan respuesta. Ustedes también están bienvenidos a hacer cualquier pregunta que les pueda surgir en el proceso o que les haya salido o surgido de ver la obra acá. El primer punto se llama la experiencia del arte y el segundo punto se llama las derivas urbanas y las derivas pictóricas. Empezamos por el primero, que es las derivas, la experiencia del arte, perdón. Y la experiencia del arte a mí me parece que es muy importante porque es toda la experiencia de la que sale la obra de Karen, de Marta, de Marta. Y siendo yo también artista, considero que es muy importante esa parte de la experiencia como parte del proceso creativo. Y te quería preguntar, ¿cómo la experiencia de lo vivido, o cómo consideras que la experiencia de lo vivido afecta al proceso plástico? Y en mi obra siempre está implícito, es decir, trabajo, el arte ha estado siempre, desde incluso antes de empezar a pintar, desde muy chica, es como un lugar en el que siempre me sentí cómoda. Y lo fui haciendo más consciente en el transcurso de la vida, de ir creciendo. Y sí, la experiencia, por supuesto, uno se va construyendo como ser humano y eso se va viendo, para mí está totalmente ligado, mi construcción personal con la construcción de la obra. A veces no sé qué es primero, si la obra no me ayuda a mí a construirme. De hecho, uno a veces aborda una tela en blanco sin saber por dónde va a ir, aparece algo y después de un año esa obra le cuenta a uno algo de su propio proceso que en ese momento ni siquiera uno intuía. Así que sí, creo que la experiencia está completamente ligada, o sea, es un ida y vuelta, ¿no? Está ligada al proceso del arte. Es todo un proceso fenomenológico. Sí, fenomenológico, completamente. Sí. Sí, Y ahí podemos empezar a conectar con lo onírico. Totalmente. Bueno, con lo onírico trabajo muchísimo, porque trabajo mis sueños en análisis, los tengo escritos, y siempre ahí hay como un recorrido, es esto de dónde empieza la realidad de nuestra vida, ¿no? Si de esas 8 horas que dormimos y soñamos cosas tan reales, están dentro de la realidad o de la ficción, o lo que hacemos luego. Entonces, bueno, abordar todo ese espacio onírico que incluso en el recuerdo de lo soñado también aparece como una espacialidad en la mente. Es como algo, cuando uno recuerda un sueño, los sueños dan una espacialidad que es imposible casi a veces de representar ni con la perspectiva, ni con vos que sos arquitecta, con una axonométrica o con el volumen. Y bueno, en mi obra hay mucho de ese recorrido que las tramas, la superposición, los vacíos, los llenos, me ayudan como a volver a esos espacios oníricos, indagar, y también son, digamos, parte importantísima en la construcción también de mi recorrido, indagar todo ese mundo onírico. Y los viajes, como vos me preguntabas, sí, los viajes por las ciudades, como primero que soy arquitecta, así que las ciudades son como, digo ciudades no porque sean grandes urbes, sino por el lugar de la comunidad, donde vive la comunidad. Puede ser un pueblo pequeño o una gran ciudad, pero esto de
de las casas con la gente, los espacios privados, los espacios públicos, los intersticios. Y la arquitectura me ha dado como muchísimas herramientas para poder hacer esas lecturas de la medianera, lo que divide, en fin. Y hay construcciones en algunos recorridos ya urbanos y de viajes, donde uno empieza a ver la manera de construir que tiene cada pueblo, de ligarse en comunidad, de visitarse, de usar el espacio público. Bueno, las transformaciones también del espacio público y del espacio privado en el mundo contemporáneo, donde hoy el espacio real es casi onírico porque es virtual, o sea, casi... Sí, y cada vez más. Entonces, bueno, hay como todo un mundo para explorar desde lo urbano que sí, que me súper seduce trabajarlo en la obra. Y que es un poco el recorrido que está acá. No sé si... Y hay algunas de las obras son como muy organizadas y otras son un poquito más, como más caóticas, ¿no? Como un poquito más... ¿Ves alguna más organizada? Esa rosada de allá me parece que sí, tiene... es la última. Tal vez... Tiene un orden sí, como más... Y esta sí. azul, en cambio, me parece que es como más algo, sí. una locura que está pasando, de cierto sí. modo, una locura positiva, digamos. Sí, sí. Que hay todas estas capas. Sí, como un recorrido de construcción, y por ahí en esa última que vos ves es haber llegado a sitios después de haber hecho otros recorridos, ¿no? Entonces, tal vez esa obra me pidió como más tranquilidad, una paleta más clara, más tenue, más desaturada, y sí, se ve ahí un orden diferente. Sí, no es que sea precisamente, digamos, no, una pero hay como una cosa cuadrícula, más sutil, sí. Que tenés razón, que tiene que ver con esto por ahí de la construcción en la línea de tiempo, si se quiere, ¿no? De los procesos, de las series que me van tejiendo este proceso. Y ahí se ve claramente lo del tejido. Y todo. Totalmente. En esa obra empiezo con la aguja y el hilo, a ligar este espacio urbano, estas casas, en este concepto también de comunidad, de repensar el espacio de la vivienda, hoy en la vida contemporánea de la casa, y poder sacar la casa del cliché de la casa, ¿no? Con la familia, y poder abordar y ampliar la casa, a ligarla a otras casas, en fin, y generar como nuevos vínculos, como estrategias simbólicas, desde las posibilidades que los seres humanos tienen de habitar y mezclarse, o de preservar la casa, ¿no? Que nos enseñaron en el primer grado a dibujar, y es ese primer hogar. Sí, yo, de hecho, ahora que estabas mencionando la casa, se me vino a la cabeza algo, y es que yo tengo acá los martes por la noche un alumno que viene, que Marta lo conoció, es un señor médico de 80 y algo de años, muy interesante, y estábamos hablando de la casa ayer. Entonces él estaba diciendo ese paso tan importante que es para los seres humanos haber pasado de vivir en cuevas, claro, a construir casas, y él decía, bueno, es salir del medio ambiente, de repente del entorno en el que estamos, de la naturaleza, y crear un entorno artificial y vivir en este entorno artificial, que además tiene toda una serie de connotaciones porque nos afecta de otras maneras, pero nos protege, pero al mismo tiempo que nos protege, nos expone a otras enfermedades que de pronto no estaríamos expuestos si estuviéramos en él. Entonces se me hace interesante ese punto que en tu obra es muy presente, el de la casa, la construcción. Se me hace interesante el bordado porque vuelves a hablar como el corset, el tejido, que es un entramado. Urbano. Sí, es el tejido urbano. Y se me hace interesante también porque hay a pesar de que todo es pintura, hay una relación de dibujo también en todas. Sí, claro. Si vos me preguntás dónde me siento cómoda, es en el dibujo.
el dibujo es mi medio, en realidad casi toda la obra está dibujada, me gusta sobre la tela incluso utilizar el lápiz o el pincel fino que tiene que ver con el trazado de la línea, ¿no? Como si la línea fuese la excusa de este diálogo y el recorrido de la línea va armando toda esta figuración, pero bueno, el germen de la obra está ahí, en la línea, que vos un poco lo decís en el texto curatorial, de un punto, más otro punto, más otro punto, va generando esta línea de recorrido y de búsqueda, si se quiere. Ahora, ese es importante porque ese punto del que yo hablo es el paso que se da cuando estás divagando por la ciudad, y eso te lleva a la deriva, y esa deriva de cierto modo es una pérdida. No una pérdida, estar perdido. No está perdiendo, sino estar perdido, estar perdido. Perdido implica también una ganancia. Pero ¿cómo lo ves entonces eso como experiencia? Como experiencia real, me parece riquísimo abordar una ciudad sin tener una lectura previa de la ciudad. En general no la hago a la lectura previa de la ciudad, me gusta sorprenderme y encontrarme. Es decir, no impregnarme del comentario turístico de lo que debo recorrer, más allá que, obvio, cuando voy a ciudades hay museos que sí quiero ver, pero el caminar derivando me hace encontrar como en este paseo, que es lo que hablábamos un poco el otro día, el pasear de espaciar, ¿no? del espacio y de la pausa, de poder pararme a observar cada lugar sin necesidad de que ese lugar sea un hito clave y turístico de una ciudad. Ir encontrando las cosas con las que me conecto yo, tal vez. Por supuesto que hay ciudades importantes que hay hitos que sí me interesa no dejar de ver, ¿no? Pero la deriva es, incluso es la manera también de abordar la tela o el dibujo, es en deriva. Eso me recuerda un poco, yo cuando empecé la facultad en arquitectura, los primeros años, se abordaba el diseño a través de tener una idea rectora, ¿no? Había que tener como una idea rectora que arme el partido del proyecto. Y pasaron unos años y en los 90 aparece en España Enric Miralles y Carmen Pinós, que empiezan a dibujar sus planos desde esta deriva de ir construyendo, bueno, acá está el pasillo, ahora acá va a haber una puerta, voy a pasar a un espacio que se va a convertir en un hall. Entonces, ya los arquitectos en esa época empezamos a dibujar, que yo quedé como muy impregnada de esa manera de dibujar y me fue súper empática, de olvidarme de la idea rectora que trazaba de una manera tan dura un plano, a ir encontrando esta cosa más plástica, más orgánica, de dibujar en el plano, y creo que eso lo llevo a la hora de pintar. Y tiene que ver con la deriva, ¿no? De ir encontrándome con los lugares que voy a ir a habitar en el plano o en la pintura. Entonces estos son exactamente el resultado de esa deriva, es una pérdida, es perderte en el lienzo y dejar que vayan surgiendo. Hay ciertos elementos de improvisación que se empiezan a dar en la obra, y hay ciertos momentos en que me imagino que hay que retomar el control. Totalmente. Sí. Yo digo, pasa eso, es como es un ida y vuelta en el que uno navega y también uno se encuentra, hay momentos que uno se tiene que retirar porque no sabe por dónde va la obra y hay que permitirse ese momento, y yo digo que la obra al final del proceso nos abandona. O sea, yo siento que la obra me abandona a mí, que hay un momento en donde yo ya no puedo ingresar y la obra está. Y reconocer ese momento también a veces no es tan sencillo, porque a veces uno se pasa. Y bueno, es como no es tan sencillo, pero bueno, hay que estar como muy atento a parar y a escuchar. Ahora, ¿y qué la pasa obra. si te pasas? No, si me paso, sí, noto cuando me paso. Y me pasa bastante, porque la deriva me atrapa. Pero voy aprendiendo también a retirarme, a darme estas pausas de poder retirarme. Y me pasa también con obras con las que me he pasado y las dejo un tiempo y las vuelvo a tomar en otro momento,
y ahí encuentro otra cosa. O sea, Y es la pausa de la que estaba hablando. exactamente. Que hoy en día además es mucho Sí. más complejo porque uno ve que el mundo es de inmediatez. Entonces que la gente se está acostumbrando a que todo está en el celular, es inmediato, no hay pausa porque nadie Sí. para a pensar las cosas ni a respirar, sino todo tiene que estar ahí ya. Exacto. Y con este proceso estás tomándote el tiempo, estás Claro. parando, no es inmediato, es un proceso de Sí. paciencia. Exactamente. Sí, incluso no trabajo de a una obra a la vez, tengo como... mi anclaje son las series, entonces bueno, son como una excusa de orden, de un cierto orden que son como si las series hablaran entre ellas, entonces bueno, una mañana de taller puedo estar trabajando en esta obra que es de una serie y aparece esta pausa, entonces bueno, digo bueno, tal vez es momento de frenar, a veces leo, a veces miro la obra, me retiro, u otras veces dibujo, que es lo que más me fascina hacer, hago obra chica, dibujo y esa serie va por otro lado. En realidad mis series todas dialogan entre ellas, más allá de que están como nombradas cada una, hay como un recorrido cronológico de una primera serie que me lleva a otra y a otra y ya ahora como que son como hermanas que van ahí contándose cosas. ¿Y eso que lees se evidencia en la obra de alguna manera? Sí, leo mucho ensayo, me fascina leer ensayo, me fascina leer sin entender, a veces abordo ciertos libros o ciertos autores difíciles que no entiendo y me encanta no entender porque por momentos descubro algo y digo, claro, era por acá. Y creo que es la manera de introducirse en ciertos autores o en filosofía sobre todo sin entender. No hay que saber todo para... creo que es más rico esto de entrarse en un autor sin entenderlo y uno va descubriendo estos eurekas que hablábamos el otro día, incluso en la lectura. Sí. Y sí, hay muchas cosas de la lectura que aparecen después en la obra. Bueno, pero ahí estás confirmando lo mismo que dijimos de la ciudad, o sea, Sí. estás entrando a la lectura como una deriva. Sí, También. y escribo de la misma manera, o sea, cuando escribo, si uno leyera algo que escribo, podría entrar en la segunda página o en la primera. Es como una manera que me sale así, no sé. Si me quiero ordenar, no sé cómo hacerlo, pero bueno, así Sí. sale. Bueno, pero así está saliendo también este conversatorio, ¿no? Sí. Porque empezamos con unos puntos muy generales y ya vamos por una deriva. Entonces, todo el proceso Hay que aceptar se lo repite. que es así la vida, ¿no es cierto? Al final. Exacto. La dispersión, a veces da miedo la dispersión, ¿o no? ¿Cómo? La dispersión. ¿Dispersión? Sí. Y si yo no me siento, o sea, en el arte podemos tener una conversación larga respecto de eso, pero este estar atento, uno dice, ¿para qué? ¿No? Depende a qué hay que estar atento. Yo cuando estoy en el arte siento que es ahí donde estoy atenta y digo siempre que me olvido de los datos duros, como que 1000 y 10.000, tengo un esposo que registra los datos duros y me dice, no, pero 10.000 y 1000, y si es solo un cero el que le falta, y no es lo mismo. Pero bueno, los datos duros me cuestan, entonces esto de estar en el arte para mí es lo más preciso, si se quiere, y con un cero, con dos, pero es como una precisión de estar ahí, es como el lugar en el que sé que se debe estar, ¿no? Pero está bueno eso de la atención, porque de chica mi madre me decía, Marta Celina, atendé, es como un karma, ¿no? Esto de atender. Y bueno, me doy cuenta que sí, que siempre estaba atenta, pero bueno, otras cosas. Sí, hay muchas maneras de estar atento. ¿o no? Sí, no necesariamente que uno está Claro. tan presente como la gente cree que Sí. tiene que estar, y los artistas tienen unas maneras muy De- curiosas de de estar estar atentos. atentos. Hay gente que está muy atenta dibujando Ujú. y es la mejor manera de estar poniendo Claro. cuidado porque Sí, es la manera en que el cerebro se activa, está dibujando. A mí me pasaba eso. sí, Sí, también. bastante. Bueno, es un mal compartido, o un Sí. bien compartido. No, yo diría un bien. Un bien compartido, exacto. Sí.
Así es. Bueno, pero ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer a Marta? Sí, con gusto. O lo que quieran. Sí, dale. De pronto, ¿qué opinas de las nuevas generaciones, del nuevo arte? ¿Qué inquietudes tiene la juventud, pero muy joven? Me refiero yo a los de 20 años, porque pues tienen mucho de dónde elegir, ¿no? Corrientes y pues, ¿qué opinas Sí. de eso? O de esa edad en el arte, mejor dicho. Sí, creo que estamos todos como inmersos, más allá de los de 20 años, estamos todos inmersos en un mundo contemporáneo y lo que se puede llamar el arte contemporáneo, arte actual, que no sabemos bien dónde empieza, dónde termina. Pero bueno, las nuevas generaciones, estoy bastante en contacto en Argentina con ellos y son geniales. O sea, la manera de salirse de los procesos o los dispositivos clásicos para generar otros, súper rico. Y suelo trabajar con gente joven, gente mucho más grande que yo. En el arte yo no hago distinción ni de género, ni de edad, me parece que más allá de que sí hay momentos para el arte, épocas, estamos en una época que nos podemos permitir no ser tan prolijos con la línea de tiempo, y creo que es el mayor beneficio, o sea, poder intercambiar pareceres con estas nuevas generaciones que parecen como más frescas a la hora de abordar los dispositivos. Así que es una linda pregunta y para mí es súper rico trabajar con gente joven. De hecho, lo hago. ¿Y el joven busca mentores o simplemente está pues creando de acuerdo con lo que le parece o si se guía por algunas corrientes o por alguna Supongo que, persona en particular? digamos, quien está en el arte no puede desconocer lo que ha sucedido en la historia del arte, porque de alguna manera todos tenemos una referencia, que yo digo que es como un cruce entre identificar un momento en la historia del arte y después la obra propia. Creo que siempre hay un cruce de lo personal con algo o algún momento en la historia del arte, si no estaríamos desanclados, ¿no? de lo que ha sucedido. Como también si estuviésemos solos emulando un momento del arte, estaríamos copiando y fuera de tiempo. O sea, estamos como en una contemporaneidad que nos interpela en la pintura, en el cine, en la literatura, es como en los vínculos, en la filosofía, como que hoy estamos como muy empapados y poder entender todo el mundo contemporáneo habiendo hecho una lectura de la historia del arte es fantástico, porque uno puede ligar, hay momentos con los que uno liga más que con otros. Y me parece que sí, que las nuevas generaciones que están metidas en el arte, esa lectura la hacen y que es después la que sirve para poder generar la obra propia, la obra personal, con la que uno puede hablar, la obra que se va despojando cada vez más de los clichés y del querer parecer. Claro que es muy interesante pensar que en Argentina yo creo que hay un movimiento cultural muy fuerte, mucho más que el que ha habido tradicionalmente en Colombia. Que en Colombia en este momento se empieza a ver como una fuerza que empieza a ver acá en Bogotá, por ejemplo, con todos estos movimientos y con espacios como San Felipe, lo que hay acá en San Felipe, las plazas culturales. Pero a mí me impacta mucho ver en Argentina la cantidad de artistas y de gente que en verdad está interesada en el arte y la cantidad de gente que sabe mucho de todo tipo de temas, de literatura, de música, de artes plásticas, de teatro,
Hay como, lo que pasa es que yo creo que eso está como muy ligado a la universidad pública. La universidad pública en Córdoba donde yo vivo, y en Buenos Aires, que son los dos centros más, como si fuera Medellín y Bogotá acá, tienen como una vida muy rica y son como muy prestigiosas, y hay como una franja de clase media muy metida en la universidad, y la universidad convoca permanentemente a quien estudia arquitectura, estar ligado con el teatro, ligarse con distintas otras maneras de hacer arte, y eso es como muy rico. Entonces como que se vive mucho. Sin embargo, la mirada también de allá para acá es como que el mercado del arte en Colombia, en Brasil, Argentina no lo logra despegar desde el mercado, si vamos a hablar del mercado, ¿no? Claro, pero bueno, cada pero sitio eso es tiene... algo reciente. Sí, a nosotros nos cuesta, pero bueno, no vamos a hablar del mercado. Tengo una pregunta, tú empezaste en tu pregrado en arquitectura, pero simultáneamente estudiaste arte, o eso vino después? ¿En qué momento como que tu parte artística floreció, digamos, cuando la arquitectura maneja como unos formatos mucho más rígidos, sí, por lo menos en la escuela o acá? Empecé arquitectura y quise abandonar para hacer bellas artes, y en mi casa me dijeron, no, vas a un atelier los fines de semana, pero tenés que seguir arquitectura. Y bueno, por suerte no estaba estudiando odontología y arquitectura me fascinaba, así que seguí y estuve muy ligada a maestros muy vinculados al arte, también en arquitectura, con los que tuve la oportunidad en los últimos años de trabajar con ellos, no desde la parte dura de la arquitectura, sino desde los concursos de arquitectura, que a mí es la parte de la arquitectura que más me ha fascinado, trabajar en grandes proyectos, pero en concursos, sin el cliente de por medio. Entonces, de hecho, he dirigido proyectos de museos, y generar, para mí es casi un proceso como del arte, generar el espacio en la arquitectura desde el lugar del concurso, sin el cliente. Y como siempre estuve ligada a eso, bueno, a ese espacio de la arquitectura, después vino a empezar a transitar los talleres de maestros. Entonces estuve con Juan Dofo, que es un gran maestro en Buenos Aires mucho tiempo. Después nos trasladamos con mi familia a Río Cuarto e ingresé a la Escuela de Arte Libero Pierini. Antes de casarnos, cuando nos casamos, nos fuimos a Estados Unidos y estudié escultura. O sea, siempre, pero no académicamente, no hice la Escuela de Bellas Artes. Hasta que, bueno, en el 2014 ya ingreso a hacer clínica de arte con Eduardo Medici, y ya en el 2016 lo convoco yo a Eduardo a hacer las clínicas en Córdoba, que digamos también ya ahora dicto clínica de arte en Córdoba. Así que ponerme realmente con la obra, pinté siempre, pero recién en el 2007 hago como un abordaje más conceptual de mi obra, y ahí puedo plantarme distinto. O sea, empezar a pensar en mi obra, empezar a pensar en un cuerpo de obra, ya desde el 2007 para acá. Y de 2007 para atrás también con mis hijos, digamos, tenía como la actividad más dividida, pero sí, siempre pinté, dibujé, creo que era algo vital. Y la parte de la arquitectura por la que iba mucho era esto he hecho millones de concursos con grupos de arquitectos, y en los concursos se perspectivaba, se dibujaba, se pintaba, o sea, hay muchos arquitectos que son artistas en Argentina. Sí. Clorindo Testa es uno de los más conocidos, fue un gran pintor, y bueno. Sí, acá también ha habido ese cruce Mix entre arquitectos y artistas. Sí. De hecho, tengo entendido que Medellín, las escuelas de arte en Medellín han sido como fundadas o promovidas, o los docentes han sido arquitectos. Eso me han comentado. Pues no sí, sé, no como que sabría confirmar más... lo de Medellín. Sé que acá en Bogotá muchas de las escuelas de arte tienen grandes vínculos con la arquitectura, y ha habido desde historias de amor hasta roces y divorcios. Y entonces nos cortaron en ese momento que ya llevamos todo el ritmo. No, es que ¿desde dónde viene esto del arte que Margarita me preguntaba? Así que,
un poco desde ahí. Estas series son como más recientes, pero siempre he trabajado en procesos de serie, o sea, como investigando en un tema, esto que hablábamos el otro día de que entre el artista y el científico hay como esas similitudes, ¿no? Y esas diferencias. Claro. Y los pongo en contexto. Hay un científico que se llama François Jacob, y me acordé ahora. Okay. No sé cómo logré acordarme porque yo soy terrible con los nombres, y como se dieron cuenta al comienzo. Y François Jacob escribió un libro que se llama El hombre, la mosca y el ratón, que también me logré acordar ahora del nombre del libro. Y en ese libro él dice que hay que los científicos y los artistas tenemos algo en común, y lo que tenemos en común es la curiosidad. Pero la gran diferencia pues es la curiosidad por saber cómo es el mundo, básicamente. O sea, un artista y un científico, nuestro motor que nos pone a funcionar es esa curiosidad. Pero la gran diferencia, que era lo que discutíamos, era que el científico esa curiosidad lo debe llevar a comprobar algo, un resultado. Formula una hipótesis y esa hipótesis lo lleva a demostrar algo. El artista no tiene que demostrar nada. Tenemos la gran libertad que podemos seguir en la deriva eternamente, y esa deriva nos lleva a más preguntas y a cuestionarnos más las cosas, pero no tenemos que comprobarle nada a nadie, no tenemos que decirle que eso es real, ¿no? Es real, pero no tenemos que demostrarle nada a nadie. Y eso hace que el artista lo que hace es único. Esa obra que pintó Marta ahí, nadie más la va a pintar exactamente como la pintó Marta. Si Marta no hubiera nacido, nadie habría pintado eso. Si Pablo Picasso no hubiese existido, nadie habría pintado el Guernica. Si García Márquez no hubiera nacido, nadie habría escrito 100 años de soledad. Pero si Einstein no hubiera nacido, alguien tarde o temprano habría formulado la teoría de la relatividad, por simple observación. Entonces llegábamos a esa, ese era el punto. El punto entre... más que nada es como metodológico, ¿no? Lo metodológico tiene como similitudes en la práctica del artista con el científico. Uno a veces parece que tiene que descifrar un teorema con una obra, porque no logra encontrarle el punto a la obra. Y es como el científico que está con el teorema tratando de no sé cuántas X le falta develar. En ese sentir es como el proceso parecido. Pero sí, como decís vos, esta cosa de que en el arte siempre es un riesgo, a veces no se llega a ningún lado. No, pero se llega a otro lado. Se llega a otro lado, sí, pero hay algo que dice Deleuze que es como someterse, es pasar, no sé si me voy a acordar bien, pero tiene que ver con esto de a poder abordar el caos para que aparezca el germen y lanzarse a eso es un riesgo. O sea, a veces hay buenos resultados y otras veces hay telas que quedan en el camino. Sí. Entonces, bueno, él dice algo como que es el tema del punto gris, ¿no? Encontrar el punto gris formado por el blanco y el negro y pasar al gris formado por el verde y el rojo. Como hacer ese pasaje sutil, pero bueno, donde se logra el gris del verde y el rojo, realmente, ¿no? Una cosa así media abstracta, pero resulta como... En el proceso pasa eso a veces. Sí, no hay nada muy definido, no hay... Bueno, y suena como que sería más fácil en todo el mundo del artista porque no hay nada muy definido, y el del científico sí tiene que lograr, pero es muy complejo el del artista igual. Claro que sí. Yo le digo a mis alumnos mucho, se están metiendo en una profesión muy difícil. Sí. Demasiado difícil. Mucho. Sí. No hay nadie que le diga a uno qué es lo que tiene que hacer. No hay un jefe. Es una deriva permanente. Y si no hay disciplina... Exacto. Incluso así, con disciplina, pienso que para introducir el arte dentro del mercado tampoco hay una garantía. No. Porque depende de tantos factores que un artista pueda vivir de su arte. Mi maestro siempre dice que con el mercado hay que coquetear, pero poco.
porque si no el artista corre riesgos, si coquetea demasiado, ¿no? De quedar entrampado o atrapado en las lógicas del mercado. Pero bueno, tampoco aislarse, ¿no? Porque el mundo contemporáneo, uno está en un mundo contemporáneo con mercado y es como un juego difícil para el artista. Y sin garantías, porque hay artistas que trabajan metodológicamente todo el día y no logran poder vivir de su arte nunca. De hecho, siempre recomendamos en las clases que vivan de otra cosa y así cuando pintan están libres de presión, de no tener que pensar que tienen que vender una obra. Pero bueno. Sí, pero también puede ser un arma de doble filo. Ajá. Vivir de otra cosa. Sí, por el tiempo, sí. Totalmente, sí. Lo mejor es vivir de otra cosa que esté relacionada al arte. Relacionada al arte, sí. De hecho, es lo que eso es un placer, dar clases. Sí. Claro, dar clases, tener alumnos, eso es genial. Crear una casa cultural. Totalmente, tener una galería. Como la arquitectura y los concursos. Exactamente, sí. Me he peleado eternamente con la arquitectura, pero bueno, en cuanto se me acomodó el arte, se me acomodó la arquitectura. Fue así. O sea, cuando realmente tomé la decisión fuerte del arte, ya la arquitectura va sola. Pero mientras estaba en esta lucha con el arte, eran como dos cosas que no sabía en cuál, como si la arquitectura, que era lo concreto, el honorario, el cliente, me quitara el tiempo de esto que no tenía todo eso. Bueno, hasta que pude ir. Ahora estoy amigada con la arquitectura. Siempre estuve amigada con la arquitectura, pero hubo siempre una pugna ahí. Vos haces las dos cosas. Son mundos incompatibles, sí. Realmente. Sí, cuando estoy en uno no puedo estar en el otro. Sí, son diferentes. Son como dos maneras de pensar para mí bastante distintas. Y también siempre he tenido como esa lucha entre la una y la otra. Y me pasa un poco. Si dejo una o la otra. Entre más ¿cómo dijiste? Como entre más cercana, digamos, estoy al arte y más como que acepto y fluyo, me fluye también más el otro. Claro. Que es un poco extraño, pero me pasa eso también. Sí. Pues yo en cambio quisiera incursionar más en la arquitectura hoy en día. Bueno, ¿por qué no? Me parece fascinante. Claro, sí. De hecho es algo que he descubierto ahora. Porque yo en la universidad, aunque tenía muchos amigos arquitectos y que estudiaban Tecoteca, yo iba a los talleres de César Périda, que es un arquitecto argentino muy famoso, y yo me sentaba a ver las entregas de él y cómo destrozaba a mis amigos en las entregas, y me parecía fascinante, pero no. Hoy en día, en cambio, ya he descubierto que me gusta, tal vez porque tengo una fascinación por lo escultórico. Claro, aparte de lo pictórico, o sea, me encanta la pintura, pero también hay un lado escultórico y pienso que la arquitectura tiene muchos elementos muy escultóricos que me llaman la atención. Sí, claramente. Pero pues no tengo esa formación de ustedes, pero sí tengo esa fascinación. Se puede, digamos. Sí. Podés conseguir un ingeniero que calcule para estar tranquilo. Que no se va a caer lo que está haciendo. Ya. Ese es el problema de los arquitectos, que se caiga la obra. En cambio, uno como artista, si se cae el cuadro, pues no pasó mucho. Sí. Puso mal el clavo y se vino abajo, ya. Es verdad, así es. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntar algo de la obra o...? ¿Sí? Pues no, yo tengo una pregunta, pero como muy básica. Sí. Y es que me llama mucho la atención de dónde y cómo fomentan los artistas la inspiración. O sea, porque yo soy abogada y trabajo como abogada, entonces mi trabajo es, como dices tú, de datos duros, ¿no? Pero el tema de la creación me parece una cosa... O sea, cómo llegan al punto en donde se produce como lo que quieren construir o generar, ¿me explico? Esa parte del artista me parece pues fascinante, pero difícil también porque es una cosa que es etérea y que no es algo que uno pueda controlar. Entonces eso... ¿Cómo es tu experiencia con eso? Simplemente que me llama la atención eso en los artistas en general.
porque pues, no es algo en lo que yo vivo, pero Sí. sé que y veo que lo necesitan y que es lo que les genera la creación, entonces me llama la atención, simplemente me Sí. genera intriga. Supongo que todos estamos con posibilidades de crear. Después hay que ver en qué ámbito uno crea. Y creo que eso está como súper ligado al deseo, a descubrir el deseo propio. Y bueno, el deseo propio o mi deseo está acá. Tal vez tu deseo está puesto en el derecho y tu espacio creativo se genere dentro de otros órdenes, que no es la pintura. Digo para desmitificar un poco esto de que qué le pasa al artista, que se iluminó. No, me parece que en todos los haceres, el ser que se conecta con su propio deseo va a generar algo creativo del orden de lo que sea. El científico con su fórmula, el zapatero con su zapato, el artista con su cuadro, vos con las leyes. No. Me parece que tiene que hay algo que es como súper rico digamos, poner a funcionar en nosotros la máquina del deseo, que no es fácil y no siempre está en funcionamiento, pero estar atentos a eso es como no sé, es como algo en lo que yo en las clases hago mucho hincapié, porque es sanador estar conectado con el deseo, y no sana personalmente, sino que es en la comunidad en la que uno vive. Los seres que se conectan con su propio deseo, ya sea hacer una ley o un zapato, o un carpintero, o no sé, un mecánico, hacen las cosas felices. Y me parece que mi deseo siempre estuvo acá en el arte. Entonces, cuando logré conectar con el deseo, nada, aparece más, uno puede visualizar la obra, o como el abogado que conectó realmente con su deseo, resuelve casos que no hay otro que porque lo hace, porque tiene que cumplir un horario, no lo logra. Entonces me parece que la pregunta tuya como que la saqué un poco de la dirección, pero me parece que es por ahí, que todos generamos espacios creativos. Y eso de es válida. distinto orden, Sí. ¿no? Claro, porque tú puedes decir, no, a mí me inspira, por ejemplo, leer, o me inspira una película, o me inspira el atardecer, pero eso en verdad es irrelevante, porque eso lo que hace es que, claro, es relevante en el sentido que tú lo ves Sí. y lo plasmas acá, pero para ella podría ser igualmente plasmado en el ámbito profesional en el que Exacto. se desempeña, ¿no? Exacto. Entonces, Y la inspiración no llega, si uno se queda sentado esperando a que llegue la inspiración, no va a llegar, va a llegar es porque uno la busca y uno se pone a trabajar Sí. en lo que sea. Y también esta cosa del arte a veces llega gente a mi taller que me dice, yo no sé dibujar, digamos, yo no tengo formación como académica del arte, entonces para mí no hay una manera bien y mal de dibujar, no hay una manera bien y mal de pintar, hay una manera que tengo yo personal de expresarme en el arte, que después en el proceso creativo yo vaya entendiendo cómo se mezcla el color, cómo se arma una paleta, cómo la paleta está más limpia o no. Si me interesa que la paleta esté limpia porque la obra me pide una paleta limpia, ya ahí entramos como en otro terreno, pero creo que cualquier ser humano del mundo puede abordar la pintura o el dibujo, aunque le parezca que no le sale, porque este parecer está ligado a lo que se considera que está como bien dibujado, ¿no? Esta cosa que te ponen 10 en primer grado del colegio si dibujaste bien la flor, o un 0 si la dibujaste mal. Y vos decís, ¿cómo valorar o sea, con qué parámetros se valora el arte? Como cuando uno se planta frente a una obra y hay obras que uno no sabe por qué, uno se siente movilizado y conecta hasta en la historia del arte con un artista que vivió en otra época, y ahí hay un canal abierto que uno dice, la historia del arte, que esto es ahora. Y bueno, y eso es como algo que le sucede a alguien incluso hasta que nunca pintó, de quedar extasiado o frente a un paisaje. Entonces hay como algo ahí
del ser, ¿no? Me parece. Ahí que- volvemos a lo fenomenológico. Eso fue, claro, exactamente, la que es primera pregunta. Toda esa experiencia. Es la experiencia, tal cual. Tanto la experiencia de uno como la empatía que uno puede sentir con esa otra Exacto. persona en ese momento Sí. frente a la obra que le Ex- dice. Ujú. Exacto. Sí, que eso es clave, que pasa con la música, con la Claro. literatura, y pues obviamente la pintura es un clarísimo ejemplo de eso, bueno, todas las artes básicamente, pero Sí. la pintura... Sí, como somos tan, digamos, nuestros sentidos, la parte visual está tan desarrollada, el arte visual tiene ese impacto como más veloz. Sí, y tiene esa ventaja, que entonces la gente puede decir, yo no sé nada de arte, pero Lo disfruto. vi esto y lo disfruto, ¿no? Sí. Claro que con la literatura ya es diferente. Sí, porque hay que tener, Sí. pues depende de lo que uno esté leyendo. En principio habría que saber leer, Exacto. ¿no? Que con la pintura uno no depende del lenguaje, claro. Pero sí es un lenguaje, pero Sí, es otro tipo de completamente, lenguaje. sí. Pero con que veas, ya Sí. eso te genera algo. Sí. Mientras que Exacto. para leer sí toca saber leer Claro. para que se genere algo. Exacto, para ver pintura no hay que saber ver, simplemente ver. Para pintar sí implica una serie de códigos y juegos y lenguajes que Ujú. son más complejos, Sí. que se van desarrollando, digamos. Sí, y es como una predisposición. A veces cuando alguien empieza a pintar, cree que, no sé, uno puede hacer una casa y en la medida que uno empieza a liberarse de ciertas ideas preconcebidas y bueno, ve que la casa uno puede dar vuelta a la casa e inventar, no sé, que el mundo se dio vueltas, qué sé yo. Como que uno, en el arte hay esa posibilidad de abrir como huecos hacia otras instancias que en otras profesiones no tanto, porque bueno, la ley es de una forma y por más vueltas que le des es de una manera. Esas experiencias en el arte es permitirse uno también dejarse atravesar por esas experiencias y animarse. Pues yo creo que podemos terminar acá. Sí. Muchas gracias por No, habernos gracias. acompañado y por... Gracias a ustedes, a Margarita y a vos, por estar en este espacio tan bonito y agradecer a Beatriz y a Niasá también por toda la colaboración, a Marcela que se tuvo que ir hoy por su bebé, porque realmente para mí es un placer. Bueno, Bogotá es como una casa para mí y venir con mi arte y conocerlos a ustedes realmente ha sido como una conexión hermosa, así que Gracias. muchísimas gracias. No, gracias. Pues para nosotros es un honor tenerte acá. Los invitamos a todos pues a que sigan viendo la obra de Marcela, pero el sábado tenemos la inauguración oficial de la muestra de Marcela a las ¿qué? No importa. De Marta. No te Yo preocupes. les dije que soy pésimo con los nombres. Sí. La muestra oficial de Marta. José La De muestra de Marta. de que es a hecho las uno 11 de la mis mañana. temas es tratar de saber quién soy, así que me estás dando como No, alguna pues ya te pista. dije, no eres Marcela. Sí, no, si nunca, ese es un tema en análisis. No, a así mí me que, pasa todo el tiempo, mire, y estoy dando clase en la universidad y empiezo a hablar de artistas y les cambio los nombres. claro, sí. ¿Qué Entonces, más da? Soy terrible, No eso pasa sí, nada. qué pena. Son los datos duros. Sí, los claro. datos- Gracias. Gracias, Marta. Es que como ahí está antes Marcela, No, a mí me se pasa tuvo que igual. ir, se me quedó Marcela. A mí me pasa igual, así que no te No, pero preocupes. prometidísimo que se vaya a estar porque así se la mi esposa. Marta. ¿En serio? Karen. ¿Con H o Es sin que H? acaba de saludar a Karen. Sí, yo también sin H. Ah, porque entonces acá- sí. No, es que es una predictora. No, ella de Karen y Marcela se llama. ¿Por qué? Porque suena así.